Ella publicó: mi esposo puede llorar. Yo igual me voy, cuando le dije que no viajara con su cliente. Simplemente hice mi maleta. Al día siguiente, su director ejecutivo la llamó gritando: ¿qué le hiciste hacer? Ella lo publicó mientras todavía estaba en el umbral de la puerta. Las ruedas de la maleta apenas se habían detenido. Una mano en la cadera, la otra sosteniendo su teléfono en ese ángulo inclinado y engreído, como una chica de hermandad reviviendo sus días de gloria. Su pie de foto: mi esposo puede llorar. Yo igual me voy. Todo en mayúsculas, con un emoji de champán y una etiqueta geográfica de Napa Valley. Viernes por la noche, a unos metros de distancia. Todavía estaba masticando el último bocado de mi pollo marsala recalentado cuando mi teléfono vibró con la notificación. La peor parte no fue la rabia que sentí, ni siquiera el desamor. Fue vergüenza ajena, como ver a alguien tirarse un pedo en un funeral y fingir que era parte de la ceremonia. Me había convertido en el remate de un chiste, y ni siquiera uno ingenioso. La miré, sin decir una palabra. Ella no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada sonriendo a su propio reflejo en la puerta de cristal del horno. Luego se dio la vuelta y se fue. Cerró la puerta de un portazo, como si quisiera algo. Dejé el tenedor, me limpié la boca con una servilleta como si fuera una conferencia de prensa y subí las escaleras. Silencioso, controlado. No el tipo de tormenta que ves venir. Más bien como la caída de presión antes de un tornado. Empaqué deliberadamente. No todo, solo lo que importaba. El disco duro en la caja fuerte. El sobreetiquetado como ética. La copia de seguridad del cuarto trimestre. La memoria USB pegada en la parte trasera del botiquín. Ella nunca se dio cuenta. Demasiado ocupada escondiendo los recibos de sus productos para el cuidado de la piel de nuestra cuenta conjunta. Dejé mi anillo de bodas. No por drama, simplemente ya no sentía que fuera mío. La habitación de invitados a la que me mudé tenía polvo en las persianas y un lavabo que chirriaba cuando se abría el grifo. Pero tenía algo que nuestro dormitorio principal no había tenido en meses. Paz y una cerradura que no podía forzar con perfume y una disculpa a medias. Para la medianoche, su publicación tenía más de 2000 me gusta y 112 comentarios. Los revisé, inexpresivo. Sus amigas la estaban animando. Sí, reina, enséñale. Déjalo llorar. Nena, tú eres la jefa. Los viajes con clientes son cuidado personal. ¿Cuidado personal? Claro. Si el cuidado personal viniera con una tarjeta corporativa, habitaciones de hotel compartidas y un patrón de reembolsos nocturnos presentados 3 días después de su regreso. Pero no fueron los comentarios los que me hicieron detenerme. Fue quien le dio me gusta a la publicación. Su jefe, el director de operaciones de su empresa, un miembro de la junta directiva. Interesante. Fue entonces cuando abrí la carpeta cifrada en mi computadora portátil. La que había comenzado la noche que me dijo que su cliente la necesitaba en San Diego durante un fin de semana para una lluvia de ideas sobre sinergia, lo que sea que eso signifique. La carpeta se llamaba para después. Dentro había capturas de pantalla con marca de tiempo, itinerarios, registros de cenas, facturas, incluso el tratamiento de spa en Big Sur que, según dijo, fue un regalo de su amiga. Lo sé. Yo lo reservé. Antes de sumergirme, eché un vistazo a las analíticas de esta historia que estás escuchando. Más del 90% de ustedes no se suscribirán, sí, es fácil olvidarlo. Pero cada vez que lo hacen, le dice a mi equipo que vale la pena construir estas historias. Así que, si estás conmigo en esto, presiona ese botón. Apenas estamos comenzando. Me recliné, miré la pantalla, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No el tipo de sonrisa que dice, estoy bien. No, el tipo que significa que el tablero de ajedrez acaba de cambiar, y tu oponente no se dio cuenta de que la reina ya no está donde pensaba que la había dejado. Su vuelo era a las 6:45 de la mañana. Primera clase, pagada por el cliente. Napa Valley Resort, 2 noches, cata de vinos, masaje en pareja, habitación con terraza privada. Esa última me hizo reír. Realmente viejo.
Reservar la suite romántica y llamarlo negocios. Sabía lo que haría cuando llegara allí. Brindaría con un pino caro, se tomaría selfies suaves y pondría los ojos en blanco si él hacía otra broma sobre sacarla de esa casa. No necesitaba seguir sus historias. Ya había visto esta película antes, pero esta vez no era solo el esposo esperando en casa. Esta vez, ya había comenzado a reescribir el final. Llegó a casa alrededor de las 11:40 de la noche, sus tacones resonando contra las baldosas como un aplauso que no se había ganado. Se rió para sí misma mientras arrojaba su chaqueta sobre la barandilla, las llaves resonando en la mesa de la entrada, probablemente todavía mareada por cualquier tontería coqueta de la que ella y su cliente se rieron durante el postre. Había un ligero olor a tabaco en ella. Él fumaba puros. Del tipo caro que no puedes pronunciar sin sonar como un fraude. Ella odiaba el humo, o solía odiarlo. La casa estaba en silencio. No el tipo de silencio que significa que todos están dormidos. El tipo que significa que algo anda mal. Aún así, no se dio cuenta. Gritó mi nombre una vez, a medias, como alguien que busca sus gafas de sol, no a su esposo. Luego vio la nota en el mostrador. Era corta. 5 frases. Necesito escribir a mano. Sin rabia, sin culpas. Necesitaba espacio. Ahora tienes toda la atención. Disfrútala. No te preocupes, la casa está pagada hasta agosto. Cuídate. La leyó 2 veces, luego se burló como si fuera menos que ella, como si yo fuera un adolescente haciendo un berrinche porque su novia bailó con otro chico. Probablemente esperaba que volviera arrastrándome por la mañana. O mejor aún, que pudiera hacerse la víctima. Simplemente me dejó. ¿Puedes creerlo? Simpatía instantánea de su círculo de brunch. Pero el cepillo de dientes ya no estaba. Las llaves ya no estaban. Mi computadora portátil, el cargador y esa carpeta gastada que siempre guardaba debajo del cajón del escritorio, ya no estaban. No se dio cuenta de que la caja fuerte estaba abierta o de que el sobreetiquetado como W2 en realidad estaba lleno de reembolsos detallados que presentó de vacaciones conjuntas disfrazadas de retiros con clientes. Se sirvió una copa de vino, la misma botella que yo había estado guardando para nuestro aniversario. La bebió descalza, desplazándose por su propia historia de Instagram, se detuvo para reírse de un boomerang de ella chocando copas con el señor Soluciones de Sinergia. Pie de foto, trabajando horas extras, con una cara lanzando un beso. Muy lindo. Al otro lado de la ciudad, yo estaba sentado en la habitación de arriba de una casa de piedra rojiza convertida. El lugar de un amigo, un barrio tranquilo. Buenas cerraduras. No estaba enojado. Estaba concentrado. Computadora portátil abierta, 2 pantallas encendidas. Una pantalla tenía la política de viajes de la empresa descargada del portal de recursos humanos. Todavía tenía acceso administrativo a la otra. Una hoja de cálculo codificada por colores con fechas, registros de vuelos, recibos, marcas de tiempo coincidentes de sus publicaciones en redes sociales e invitaciones de calendario internas del correo electrónico de su asistente. Públicamente visible si sabías cómo buscar. Bebí un sorbo de café negro de una taza desconchada. Dormir no estaba en el menú de esta noche. No se trataba de atraparla engañándome. Ya lo había hecho antes, hace años. El aroma de una vela que no era nuestra, el cargo de una habitación de hotel en un estado de cuenta conjunto de solo un colega, que de alguna manera conocía mi handicap de golf. Ese juego estaba gastado. Esta vez buscaba algo completamente diferente. Abrí una carpeta llamada Precedente. Dentro había documentos de 2018, de cuando su empresa me contrató como asesor de cumplimiento durante una fusión, integración legal, marcos de políticas conjuntas, coordinación de recursos humanos. Estaban implementando nuevos protocolos de ética, mis protocolos. ¿Y adivina quién firmó conjuntamente las cláusulas actualizadas? ¿Ella? Cláusula 14c. Las relaciones no reveladas que involucren un beneficio financiero o un trato preferencial pueden constituir un incumplimiento del deber fiduciario y desencadenar procedimientos de auditoría interna. Cláusula 14d.
La falta de información sobre dichas relaciones al departamento de cumplimiento puede resultar en medidas disciplinarias que pueden incluir el despido con costas. Nadie lee la letra pequeña, ni siquiera las personas que la firman, especialmente no personas como ella, que asumen que las consecuencias solo se aplican a las personas sin encanto. Hice una copia de seguridad de la carpeta en 3 ubicaciones diferentes. Una en la nube, una en un disco duro, una en una tarjeta SD cifrada. Luego le envié un mensaje de texto a un antiguo colega, ahora jefe de cumplimiento en su empresa. Solo un hola cortés, un recordatorio de que todavía tenía las plantillas originales. No dije más. No fue necesario. Él sentiría curiosidad. Él investigaría. Me recliné, me troné el cuello y finalmente me permití sentir algo. No ira, no traición, anticipación. Del tipo que sientes antes de que se abra la puerta de un tribunal o se encienda una cerilla, porque yo no iba a volver. Y ella no iba a ver el fuego hasta que ya estuviera en sus talones. Sábado por la mañana, se despertó enredada en sábanas blancas en un resort de viñedos que parecía construido para influencers de Instagram y ejecutivos de mediana edad que quieren simular autenticidad. Su cliente todavía roncaba a su lado. Un brazo caído sobre la almohada donde debería haber estado su anillo de bodas. Se estiró, bostezó, revisó su teléfono y sonrió cuando vio los me gusta. Más de 5.000 ahora. Su publicación estaba ganando terreno. Mi esposo puede llorar. Yo igual me voy. Esa ridícula leyenda aparentemente había tocado una fibra sensible en la multitud de jefas. Docenas de comentarios la llamaban valiente, poderosa, sin remordimientos. Alguien incluso hizo un TikTok sobre ello, sincronizando los labios con una línea de Cardi B mientras señalaba su publicación. Se rió tontamente, les dio me gusta a algunos, luego se puso una bata y caminó hacia el balcón para tomarse una nueva selfie. Fue entonces cuando apareció la etiqueta. Una versión compartida de su publicación, misma leyenda, misma sonrisa engreída, pero esta tenía adiciones. Un carrusel cosido de recibos, no suposiciones vagas, recibos reales. Confirmaciones de habitación con ambos nombres. Cuentas de cena firmadas por su cliente, pero facturadas a la cuenta discrecional de su departamento. Fotos de sus redes sociales geolocalizadas en un hotel boutique al que juró que nunca había ido. Y el remate, un PDF de invitaciones de calendario superpuestas que mostraban que tenía reuniones en la sede mientras en realidad estaba junto a la piscina a 120 millas de distancia. Cada diapositiva estaba etiquetada con la misma frase sarcástica y escalofriante, patrocinado por el amor y el silencio de otra persona. Se quedó mirándolo, con la boca abierta. Alguien estaba usando su publicación como un trampolín, como un detonador. Su pensamiento inmediato, él hizo esto. Su esposo, excepto que no, este no era su estilo. Él no hacía teatro. No sabía cómo hacer publicaciones en carrusel ni convertir los metadatos de un PDF en señales de alerta. Y, sobre todo, nunca la humillaría tan públicamente. Ese no era su ángulo. A él le gustaba la influencia silenciosa, no el drama de Internet. Aún así, el momento era demasiado perfecto. Se desplazó hacia abajo. Docenas de veces compartido, cientos de guardados, gente etiquetando a la empresa. Comentarios que decían, ¿no está ella en recursos humanos? ¿Y lo sabe la junta directiva? Y esto envejeció deliciosamente. Un comentario con una insignia de verificado junto al nombre simplemente decía, cláusula 14C tú la firmaste. Ella parpadeó. El balcón de repente se sintió más frío. Luego su pantalla se iluminó con una notificación de mensaje de alguien a quien no podía ignorar. ¿Su jefe? ¿Puedes explicarlo? Eso fue todo. Sin emoji, sin seguimiento, solo esas 4 palabras. Limpio, quirúrgico. Respiró hondo, se echó el pelo hacia atrás como si se estuviera sacudiendo el polvo y respondió. Solo está siendo mezquino. Me encargaré el lunes. Le dio a enviar, esperó. Sin respuesta. Al otro lado de la habitación, su cliente se revolvió. ¿Todo bien? Ella sonrió, una sonrisa tensa y forzada. Sí, solo trolls de Internet, pero su teléfono volvió a vibrar.
Una segunda etiqueta. Esta tenía capturas de pantalla de una factura de un retiro de bienestar de lujo presentada bajo desarrollo de clientes. Las notas incluían una descripción de una cena íntima. Sus palabras, copiadas y pegadas del resumen del viaje que envió por correo electrónico a contabilidad. Lo sabía porque reconoció el error tipográfico que cometió, mate en lugar de intimate, íntima. Se había quedado en el sistema. Quienquiera que publicara esto sabía cómo investigar. Su sonrisa se resquebrajó. Apagó su teléfono y entró en la ducha, dejando que el agua corriera demasiado caliente. Necesitaba pensar. Necesitaba averiguar quién estaba detrás de esto antes de que se saliera de control. Porque si esto, en teoría, debería haber sido una mañana relajante. Su cliente acababa de pedir el desayuno en la cama y habían hecho planes para visitar un jardín de esculturas carísimo antes de un masaje en pareja que le juró a su asistente que no existía. Pero su mente ya no estaba en los croissants o el cabernet, porque anoche algo cambió y ahora su publicación, su triunfo, estaba siendo destrozado en archivos PDF de alta resolución y registros de auditoría públicos. Intentó llamarlo, sin respuesta. Le envió mensajes de texto, burbujas verdes, luego intentó desde el teléfono de su cliente. Todavía nada. Bloqueada por completo. Abrió su Instagram, desactivado, su LinkedIn, todavía activo con un nuevo lema, estratega de cumplimiento independiente, enfoque en la no divulgación, arquitecto de políticas, asesor de comités de ética. Su corazón dio un vuelco. ¿Desde cuándo? Actualizó su correo electrónico. Nuevo mensaje, sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto. Yoin-tix-review-208, PDF. Lo tocó para abrirlo. Primera página, un logotipo familiar, el de su empresa, formato antiguo, encabezados. Recordaba vagamente su nombre en la lista de distribución. Y luego, página 7, cláusula 14c. Las relaciones románticas o personales no reveladas entre empleados y clientes, contratistas o asesores, que puedan resultar en un riesgo financiero o de reputación, deben ser reveladas dentro de los 14 días posteriores a la primera interacción que cruce los límites profesionales. Era jerga legal seca, pero las implicaciones la golpearon en el pecho como un ladrillo envuelto en terciopelo. Siguió leyendo. Página 11, cláusula 14d. La falta de divulgación de dichas relaciones o los intentos de disfrazar, tergiversar o falsificar la naturaleza de dichas conexiones resultarán en una revisión obligatoria del Comité de Ética. La revisión puede incluir medidas disciplinarias que pueden llegar hasta el despido. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego notó la pestaña de metadatos en el archivo, algo que la mayoría de la gente ignora. Hizo clic por costumbre. Autor, el nombre completo de su esposo. Creado, 3 de octubre de 2018. Última modificación, 8 de noviembre de 2018. Colaboradores, su jefe, el director jurídico. Se quedó sin aliento. Literalmente sin aliento. Él no solo sabía de la cláusula. La había escrito. En aquel entonces, cuando su empresa estaba pasando por esa adquisición y necesitaban una revisión de cumplimiento externa. Él se había sentado en la misma sala de juntas que ella ahora evitaba nerviosamente, ayudando a escribir la política que ahora podría hundirla. Y la peor parte, ella había aprobado el documento durante su capacitación de cumplimiento de recursos humanos, probablemente mientras navegaba por Paint y fingía que le importaba. Incluso había una línea de firma incrustada en el PDF. Firmado, su nombre, enlace principal de recursos humanos. Sus dedos temblaron. Abrió el minibar de la habitación del resort y se bebió una botella de vodka en miniatura sin acompañarla con nada. Su cliente murmuró algo detrás de ella. Lo ignoró. Estaba demasiado ocupada buscando todas las carpetas de políticas que podía encontrar en la computadora portátil que le proporcionó la empresa, esperando por Dios que alguien hubiera modificado el documento, lo hubiera editado, lo hubiera enterrado bajo una jerga más nueva. Sin suerte. La cláusula 14c seguía vigente. Cerró la computadora portátil de golpe. Él no había gritado. No había lanzado acusaciones ni la había expuesto a los tabloides. Había armado la única cosa que ella subestimó, su memoria.
Y ahora estaba atrapada en una política que había ayudado a implementar pero que nunca respetó. Caminó de un lado a otro. Esto no podía hacerse público. No así. Los otros miembros de la junta olerían sangre. Necesitaba hablar con alguien de más arriba, alguien que pudiera minimizar esto, contenerlo. Abrió su teléfono de nuevo, intentó llamar a su jefe. Buzón de voz. Escribió un mensaje, se detuvo y luego lo borró. ¿Qué podía decir? Hola, creo que mi esposo acaba de activar una cláusula de ética que olvidé que ayudé a firmar. Además, tengas una aventura que está canalizando dinero a través de gastos de viaje reembolsados y ahora un rastro de denuncias está ganando terreno bajo una publicación que escribí para humillarlo. Espero que estés bien. No, necesitaba más información, más influencia, porque de repente esto no se trataba de un matrimonio. Era una partida de ajedrez lenta y brutal, y acababa de descubrir que había comenzado con su rey expuesto. El lunes por la mañana llegó con el frío nítido y calculado del aire acondicionado corporativo y miradas apenas disimuladas. Entró en el estacionamiento de la torre de oficinas de su empresa en el centro de la ciudad con su habitual seguridad. Gafas de sol de diseñador, una mano en el volante, la otra desplazándose casualmente por un Fit curado que se había vuelto inusualmente silencioso. Normalmente, el lunes por la mañana significaba una docena de mensajes directos de colegas preguntando sobre sus sesiones de estrategia con clientes o dónde había encontrado ese vestido. Hoy, silencio de radio. Aún así, no le dio importancia. Probablemente resacas de fin de semana o celos. La fama viral tiene un efecto extraño en la gente. Pasó su tarjeta en la puerta de seguridad. La luz parpadeó en verde, todavía empleada, todavía intocable. En el ascensor, dos asociados juniors se hicieron a un lado para dejarla entrar, pero luego no la siguieron. Las puertas se cerraron. Sonrió para sí misma. Piso 23. El área de recepción la recibió con el habitual optimismo estéril. Suelos pulidos, lemas motivacionales de acrílico en las paredes. Actúa con integridad. Nunca se había dado cuenta de lo fuerte que era ese hasta ahora. Su asistente no estaba en su escritorio. Extraño. Pasó de todos modos, sus tacones resonando como signos de puntuación, esperando la habitual avalancha de caos del lunes, invitaciones a reuniones, preguntas sobre presupuestos insignificantes, tonterías del departamento. Pero en cambio, el pasillo estaba vacío. La gente desviaba la mirada. Uno de los pasantes murmuró un hola y luego desapareció en una sala de archivos. En su oficina. La placa con su nombre todavía brillaba. ¿Entró? La computadora portátil no estaba. El escritorio inusualmente limpio. La pizarra borrada. Se quedó allí por un momento, tratando de procesar la estática en el aire. Su pulso se aceleró. No lo suficiente como para que se notara, pero lo suficiente como para darse cuenta. Luego los vio a través de la pared de cristal de la sala de conferencias al final del pasillo. Su director ejecutivo, el abogado principal de la empresa, dos miembros del Comité de Recursos Humanos y el oficial de cumplimiento que generalmente trabajaba desde el otro campus. Todos sentados, ninguno mirándola. Llamó a la puerta. Nadie la invitó a entrar. Abrió su aplicación de mensajería y le envió un rápido ping a su asistente. Oye, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué está pasando? Sin respuesta. Volvió a enviar un mensaje de texto. Nada. Luego, su teléfono personal vibró. Número desconocido. Solo texto. Pregunta por la cláusula 14C. Se le secó la boca. Se quedó mirando el mensaje durante 10 segundos completos antes de finalmente levantar la cabeza y caminar lentamente hacia la sala de conferencias. El pasillo se sentía más largo ahora. Sus tacones se sentían demasiado ruidosos. Abrió la puerta ligeramente, lo suficiente para entrar a medias. Su director ejecutivo levantó la vista. Su expresión no era de ira. Era quirúrgica, como la de un cirujano a punto de hacer el primer corte. ¿Por qué no lo revelaste durante las actualizaciones de cumplimiento? Preguntó, con la voz tranquila,
como si estuviera preguntando por un pedido de impresora. Ella parpadeó. Yo. Lo siento. Él no repitió la pregunta. La representante de Recursos Humanos echó un vistazo a una carpeta y luego apartó la vista, como si no pudiera mirarla a los ojos. El oficial de cumplimiento se movió en su asiento. El abogado no dijo nada, solo la pregunta. Pendiendo pesadamente. Divulgación. Cláusula 14c sabía exactamente a qué se refería. Y lo que es más importante, ellos también. Dio un paso atrás, con la voz seca. ¿Hay algún problema con algo que presenté? El director ejecutivo enarcó una ceja y luego giró lentamente la computadora portátil sobre la mesa para que ella pudiera ver la pantalla. Una imagen dividida. Lado izquierdo, su infame publicación. Lado derecho, una captura de pantalla del documento de política de 2018. Su firma resaltada, cláusula 14c, relaciones románticas no reveladas con clientes o contratistas. Motivos para una revisión disciplinaria. Y debajo, un correo electrónico con marca de tiempo de hace 6 meses. Asunto, confirmación de cumplimiento trimestral. Sin conflictos que revelar. Firmado por ella. Lo había enviado. Recordaba que era un formulario de casillas de verificación, estándar. Ni siquiera lo había pensado 2 veces. Yo. No pensé que esa cláusula todavía. Comenzó, pero se detuvo. Sonaba peor en voz alta. ¿Todavía qué? Preguntó su director ejecutivo. No con crueldad, solo clínico. De la manera en que alguien podría preguntarle a una rata de laboratorio por qué mordió el queso con la trampa tan claramente visible. El silencio la oprimió. Se retiró por completo de la habitación, cerró la puerta sin decir otra palabra. De vuelta en su oficina, el mundo de repente se sintió más pequeño. Le zumbaban los oídos. Se le revolvió el estómago. Se sentó, miró su teléfono de nuevo. El mensaje todavía estaba allí. Pregunta por la cláusula 14c. ¿Quién lo había enviado? ¿Cómo lo sabían? Y, lo que es más importante, ¿quién más lo sabía ya? El martes comenzó con ella a la defensiva y terminó con ella desmoronándose. No había dormido. No realmente. Dando vueltas entre racionalizaciones y gimnasia mental. La cláusula de cumplimiento, la reunión, las miradas frías. No podía realmente tener consecuencias, ¿verdad? La gente incumple las políticas todo el tiempo. Los romances no eran exactamente raros en la oficina, y la mayoría de ellos simplemente recibían un memorando discreto o una licencia pagada y volvían como si nada hubiera pasado. Lo había visto, lo había vivido, incluso lo había manejado. Pero esto se sentía diferente. No solo porque su director ejecutivo de repente hablaba como un abogado en una declaración jurada, sino porque todo se sentía orquestado, demasiado preciso, demasiado quirúrgico. Y cuanto más pensaba en ello, más se disipaba la niebla de la arrogancia, revelando una pregunta que no se había permitido considerar hasta ahora. ¿Quién era él antes de mí? Siempre había descartado su carrera inicial como algo aburrido de cumplimiento. Había mencionado consultoría, trabajo en políticas, algunas revisiones legales, pero ella no le prestó atención. En aquel entonces, ella era la estrella en ascenso, jefa de recursos humanos a los 29, haciendo contactos como una máquina, subiendo rápido. Él era estable, comprensivo, de modales apacibles, un hombre en el fondo de su ambición. Pero ahora parecía que el fondo tenía dientes. Sacó su computadora portátil y comenzó a investigar. No solo en LinkedIn, eso ya lo había borrado. Buscó más a fondo. Viejos comunicados de prensa, archivos corporativos, archivos PDF enterrados en boletines de recursos humanos olvidados hace mucho tiempo. Y allí estaba, un artículo de 2017 de una publicación de la industria de nivel medio. Arquitectos silenciosos de la rendición de cuentas. 5 consultores que cambian la ética corporativa desde adentro. Número 3, MJ, el nombre de su esposo.
Una fuerza silenciosa pero potente en la remodelación de las protecciones para denunciantes y los marcos de auditoría interna para empresas de mediana capitalización en todo el país. Se quedó helada, hizo clic. Enumeraba media docena de empresas. Todas las empresas que reconoció. Algunas habían sido sacudidas por escándalos internos solo para recuperarse rápidamente. Cada vez, este hombre, su esposo, había sido contratado discretamente para asesorar a la junta directiva, revisar los sistemas de informes internos y reescribir las políticas desde cero. Luego venía una cita. No lo contratamos para encontrar problemas. Lo contratamos para que nadie sepa nunca que existieron. Exhaló por la nariz. Ese tipo de aliento apretado y mareado que tienes cuando la realidad se reescribe frente a ti. Otro artículo 2 años después, menos pulido. Una publicación de blog de un expasante legal. Llegó y no dijo mucho. Solo pidió acceso a los documentos y una taza de café negro. En una semana, 2 directores renunciaron. Se reescribieron 3 políticas de reembolso. Y nuestro consejero general lo llamó, el bisturí silencioso. Ni siquiera sabía que estaba casado. Esa línea dolió más de lo que debería. Se recostó. Él escribió la política de denunciantes. Eso no podía ser correcto. Abrió el archivo interno de su empresa, escribió el código del documento del PDF de ética que recibió el domingo. El rastro de auditoría era visible, CEO escrito por él, aprobado por la Junta, finalizado solo unos meses antes de que ella comenzara oficialmente a acostarse con su cliente. Hizo clic en las notas de los colaboradores. En la sección de comentarios, una línea se destacaba. Para proteger la integridad, el silencio debe ser tratado como intención. Era su forma de expresarse. Recordaba haberlo oído decir algo similar en la cena una vez, hace años, cuando bromeó sobre los chismes de la oficina. En aquel entonces, se había reído y cambiado de tema. Ahora, se leía como una confesión, una que nunca notó. Siguió adelante. En el repositorio legal, un archivo que nunca había leído, pero que técnicamente había aprobado en 2020 durante una campaña de firmas digitales, una actualización trimestral de los protocolos de informes internos. Incluía un cambio en la ruta de escalamiento. En caso de que se presente un informe con evidencia corroborante adjunta, el Comité de Ética puede pasar por alto a la dirección del departamento e iniciar una revisión a nivel de la junta directiva directamente. Se quedó mirando esa frase como si fuera una mina terrestre con un letrero de neón. Él no solo conocía las reglas. Las construyó para pasarla por alto. De repente, la publicación del fin de semana no era solo una vergüenza pública. Era un detonante. Uno deliberado. La gota que colmó el vaso que él había estado esperando, dejándola apretar la soga ella misma. Y ahora se dio cuenta de algo mucho peor que la infidelidad o la venganza. Él no había planeado esto la semana pasada. Lo había estado construyendo durante años. Silenciosa, pacientemente, viéndola ahorcarse con los mismos hilos que ella asumía que eran invisibles. La dinámica de poder que creía poseer nunca fue suya. Y ahora cada paso que daba para arreglarlo solo apretaba más el alambre. La llamada llegó a las 8:12 de la mañana, justo cuando estaba ensayando un correo electrónico de control de daños que planeaba enviar a su director ejecutivo. De tono ligero, elusivo, con mucho énfasis en malentendidos y contexto. Estaba sentada en su cocina, con un café intacto enfriándose a su lado, la computadora portátil abierta a un borrador que había reescrito 6 veces. Vio el identificador de llamadas y se quedó helada. Línea directa del director financiero. No había hablado con él en meses. Era el tipo de hombre que vivía en informes trimestrales y balances, alérgico al drama. Si él llamaba, no era personal. Dudó, dejó que sonara 2 veces y luego respondió. Hola, buenos días. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Buenos días. Hemos sido contactados por alguien que afirma tener pruebas detalladas de reembolsos de gastos fraudulentos vinculados a sus compromisos con clientes durante los últimos 2 años. Se le secó la boca. La lengua se le pegó a los dientes. ¿Qué? Han presentado documentación a nuestro buzón de auditoría anónimo.
Fechas y recibos muy específicos. Parece limpio, organizado, intencional. Tragó saliva. Él continuó: ¿le gustaría que lo reenviáramos al departamento legal para su revisión, o hay algún contexto que quiera proporcionar antes de que se intensifique? No respondió porque su cerebro ya había corrido al sistema de archivos, a los gastos que pensaba que nadie notaría. Los que agrupaba bajo encabezados vagos como desarrollo de clientes, cenas estratégicas y eventos de networking. La mitad de ellos eran cócteles en hoteles boutique. Un tercio eran vuelos que técnicamente no necesitaba, y algunos eran simplemente caprichos. Tratamientos de spa, masajes de tejido profundo, suites mejoradas, del tipo que se sentía fácil de explicar cuando todavía eras la estrella en ascenso que todos adoraban. Pero ahora veía el rastro de papel desde sus ojos. No los del director financiero, los de él. Cada viaje, cada capricho. Cada vez que llegaba a casa relajada y radiante y afirmaba que solo era algo de trabajo, él lo había registrado. Encontró su voz. ¿Sabe quién lo presentó? No oficialmente, respondió él. Pero bueno. Hubo una pausa. Notamos que los documentos tienen formato interno. Los archivos adjuntos incluyen líneas rojas y notas de auditoría, y el nombre del informante está incrustado en los metadatos del documento. Sus dedos se crisparon. ¿Quién es? Otra pausa. Luego lo dijo: su esposo, o exesposo. No tengo claro el estado. Ella no respondió. Solo pensé que querría la cortesía de ser informada antes de que lo elevemos, aunque técnicamente estamos obligados a reenviar esto a nuestra división de cumplimiento en un plazo de 48 horas. Ahora estaba siendo formal, distanciándose. Entiendo, dijo ella, con la voz apenas audible. De acuerdo, esperaré hasta el mediodía. Si quiere agregar alguna aclaración o contexto, envíemelo directamente. De lo contrario, procederemos. Clic. Se quedó mirando su teléfono, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Abrió su correo electrónico. Allí estaba, reenviado desde el buzón de correo general de su asistente. Revisión preliminar de gastos. Documentación presentada. Docenas de archivos PDF, cada uno etiquetado, cada uno con una etiqueta en la parte inferior. Presentado por su nombre completo, cargo, es consultor, supervisión interna de ética y cumplimiento. Firma, digital, verificada. Los archivos estaban estructurados como pruebas legales. Uno mostraba un cargo de $4.912 en un resort de vinos en Oregón. Mejora de suite para 2 huéspedes, facturado al código de cliente JP223. Otro, una estancia de 5 días en Scottsdale con recuperación de bienestar como motivo del viaje, a pesar de que no había reuniones con clientes programadas esa semana. Capturas de pantalla adjuntas de sus publicaciones de Instagram. Poses junto a la piscina con la leyenda desintoxicándome con los mejores. Cada una coincidía con un formulario de reembolso. Cada formulario con marca de tiempo digital, y su nombre estaba en todas partes. No solo había presentado una queja. Había construido una acusación. Y ahora no era solo una mujer que engañaba o una ejecutiva en ascenso que tomaba atajos. Era una posible responsabilidad, una violación andante de la SEC, un titular esperando a suceder. Se levantó mareada, se agarró al borde del mostrador. La habitación pareció inclinarse. Ya no se trataba de emociones o venganza. Se trataba de fraude. Y el hombre al que una vez desestimó como aburrido, había preparado silenciosamente una soga legal y se la había entregado a su empresa. Ya no luchaba por salvar su matrimonio. Ahora intentaba sobrevivir a su propio rastro de papel. Jueves por la mañana, se despertó ya a medio camino del pánico. Sin pesadillas, sin alertas telefónicas, solo esa quietud creciente y sofocante, del tipo que te dice que todos los demás ya saben lo que estás fingiendo que no está sucediendo. El director financiero no había vuelto a llamar. El departamento legal no había respondido. Su asistente había dejado de responder por completo. El hilo de Slack de la oficina se había silenciado cada vez que aparecía su nombre. Necesitaba ayuda. Necesitaba control.
Y solo quedaba una persona que aún podría estar de su lado. Alex. Habían ido juntos a la universidad, habían compartido cafés y secretos durante los exámenes de derecho. Él fue la razón por la que consiguió su trabajo, cuando él ya estaba integrado en el departamento legal y susurró su nombre durante una ola de reestructuración. Ya no eran cercanos. Pero hubo un tiempo en que él conocía todos sus defectos y aún así respondía por ella. Buscó su nombre en sus contactos, dudando un segundo antes de pulsar llamar. 2 timbres. 3. Respondió al cuarto. Oye, respiró ella. Una pausa. Luego, oye. Agarró el teléfono con fuerza, entró en el baño y cerró la puerta con llave aunque estaba sola. Su voz bajó a un susurro practicado, el que usaba cuando necesitaba que alguien pensara que estaba bien. Necesito hablar contigo, solo por un segundo. Otra pausa, luego un suspiro. Vino a verme primero, dijo Alex en voz baja. Se le encogió el estómago. ¿Qué? La semana pasada, antes de que algo se hiciera público. Antes de tu publicación. Ella parpadeó. ¿Qué te mostró? Todo. Se sentó en la tapa del inodoro, con la boca repentinamente seca. Pero no dijiste nada. No pensé que escalaría así, admitió él. No sabía que habías llegado tan lejos. Eso dolió más de lo que esperaba. No quise que nada de esto. No soy tu abogado, ¿de acuerdo? La interrumpió, pero no con dureza. Solo cansado. No documenté la conversación. Él no me lo pidió, pero tenía recibos, documentos, cronogramas de cumplimiento, datos coincidentes. Fue quirúrgico. Ella cerró los ojos. Por favor, Alex. Por favor, solo retrásalo. Pausa la revisión. Solo necesito tiempo para averiguar qué es real. ¿Qué es? No puedo. Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no está en mis manos, dijo él. El director ejecutivo está furioso. Ya ha informado a la junta directiva. Van a convocar una sesión de emergencia esta tarde. No, susurró ella. No, Alex, por favor. Me lo debes. Te cubrí durante las consecuencias de la adquisición. ¿Recuerdas? Tuviste esa violación de la no divulgación y te ayudé a enterrarla. Eso fue hace 10 años. Pero aún así lo hice. Silencio. Lo siento, dijo él. Se agarró al borde del lavabo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo entiendes. Si esto llega a la junta, no solo me despedirán. Me pondrán en la lista negra. Me marcarán por mala conducta. Perderé mi licencia. Lo sé. ¿Lo perderé todo? Otro silencio. Luego dijo algo que la destrozó. Ya lo hiciste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un incendio. Familiares. Finales. Será mejor que empieces a pensar en un abogado, añadió suavemente. Un abogado de verdad, fuera de la empresa. No pudo hablar. Tengo que irme. Clic. La línea se cortó. Su mano todavía agarraba el teléfono, pero ahora temblaba visiblemente. Sus uñas se clavaron en su propia palma y no aflojó el agarre. Se miró al espejo, tratando de invocar alguna versión de sí misma que todavía pareciera capaz. La mujer que conseguía ascensos, que deslumbraba en las conferencias, que controlaba las salas con una sonrisa y una risa oportuna. Pero todo lo que vio fue el comienzo del colapso. Todos los puentes se estaban quemando detrás de ella. Y el hombre al que había humillado no la perseguía. Simplemente estaba de pie al otro lado del río, viendo cómo el fuego hacía lo que siempre iba a hacer. Viernes, 6:42 de la mañana. Su teléfono estalló como una sirena en una zona de guerra. 7 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 2 mensajes del jefe de relaciones públicas marcados como urgentes. Uno del director financiero con fecha y hora de las 5:19 de la madrugada.
Y en la parte superior, el número de su director ejecutivo llamando de nuevo, ahora por cuarta vez en menos de una hora. Respondió con un hola, adormilado y tembloroso. Sin saludo, solo su voz afilada como un bisturí. ¿Por qué no me dijiste quién era realmente tu esposo? Parpadeó, con el corazón martilleando contra su caja torácica. ¿De qué estás? No te hagas la tonta. Hoy no, gruñó él. Lo hiciste parecer un felpudo. Me hiciste pensar que era un exconsultor inofensivo con un título de trabajo suave y sin carácter. Y ahora tengo al departamento legal revisando los reembolsos del primer trimestre. Dos partes interesadas amenazando con retirarse y consultas de prensa de 3 blogs financieros diferentes. Se sentó en la cama, completamente despierta ahora, el aire frío mordiéndole la piel a través de las sábanas de seda. ¿Qué prensa? ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Él la ignoró. Tenías acceso. Tenías responsabilidad. Y me mentiste en la cara. Pero la peor parte en absoluto. Ella no dijo nada. Me citó por mi nombre. En el memorando del denunciante. Se le cortó la respiración. Adjunto al memorando, continuó, casi siseando ahora, hay una cronología, un desglose de las violaciones de las políticas. Y en la parte inferior, una sección titulada, Complicidad institucional. Ahí es donde mi nombre aparece en negrita. Abrió su correo electrónico a mitad de la llamada. Desplazándose furiosamente. Allí estaba. Línea de asunto, queja formal, violación de la ética interna, documentación completa. Se había enviado con copia a todos los miembros de la Junta Directiva, al Departamento Legal y de Cumplimiento. Y en la parte superior, el nombre de su esposo, oficial, firmado, con marca de tiempo. El PDF tenía una portada, presentado bajo la política de denunciantes WC14C. Cumple con la cláusula de escalamiento interno 14D. Informante, su nombre completo. Afiliación, es consultor, arquitectura de ética, 2017 a 2019. Estado, denunciante externo. Nivel de evaluación de riesgos, severo. Se desplazó. Sus dedos se movían, pero su mente se quedaba atrás. Cada sección era nítida. Documentada, resaltada en segmentos codificados por colores, discrepancias financieras, violaciones de políticas, beneficios personales no declarados, declaraciones falsas. Correos electrónicos internos, capturas de pantalla de sus mensajes de Slack discutiendo cómo suavizar los códigos de gastos, incluso uno en el que bromeaba, si alguien audita esto, simplemente le echaré la culpa a Janice. Y luego la cita, justo al final de la sección de complicidad institucional, mi director ejecutivo estaba al tanto de mi relación. Me dijo, cito, si mantiene al cliente feliz, no me importa qué etiqueta uses. Recordó ese momento, un cóctel, luz suave, su director ejecutivo riendo en una copa de martini. Ella había mencionado sus cenas con el cliente y lo cercanos que se habían vuelto. Eso es lo que él dijo, de pasada. Una broma. Nunca pensó que terminaría en un documento de denuncia presentado con pruebas con marca de tiempo adjuntas a 10 páginas de reembolsos detallados con sus iniciales en cada uno. La voz en su oído la devolvió al momento. Tengo inversores preguntándome si esto es un problema de cultura. Si enterramos un esquema de intimidad por acceso, bajo la estrategia del cliente. Si somos el próximo maldito titular. Abrió el archivo adjunto de nuevo. Las manos entumecidas. Apéndice E, riesgo de relaciones públicas, cronología sugerida para la filtración a la prensa, narrativa preventiva o respuesta reactiva. Incluso tenía opciones de mitigación de riesgos mediáticos expuestas. No estaba tratando de que la despidieran. Estaba preparando a la empresa para una quema controlada, una que no pudieran sofocar. Tengo una reunión con un abogado a las 9 de la mañana, continuó el director ejecutivo. No me importa lo que digas ahora. Estás suspendida. Con efecto inmediato, pendiente de la revisión externa. Agarró el teléfono con más fuerza, con la voz quebrada. Estás basando todo en su palabra. No, dijo él, con la voz helada.
Lo estoy basando en la tuya, en las 117 páginas de documentación que incluyen tu firma digital, tu historial de Slack y tus registros de gastos. Sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas como si quisiera salir. Como si ni siquiera quisiera quedarse en este cuerpo. Clic. Colgó. Se quedó mirando el techo, luego las cortinas, luego su propio reflejo en la pantalla negra de su tableta. La mujer que una vez dijo, él puede llorar si quiere. Yo igual me voy, acababa de ver a toda la empresa irse con él. Y ni siquiera se había levantado de la cama todavía. Sábado por la mañana, 9:02 de la mañana. Mientras ella se sentaba paralizada en una niebla de reputación arruinada, puertas de salas de conferencias selladas y consecuencias corporativas. Él estaba en otro lugar, a millas de distancia, en un modesto centro de conferencias con suelos pulidos y alfombras terribles, de pie detrás de un simple podio. Sin teatro, sin discurso de venganza, sin nombres, solo una diapositiva detrás de él en un crudo blanco y negro. ¿Qué sucede cuando la integridad guarda silencio? La audiencia no era masiva. Tal vez 50 profesionales de la industria, oficiales de cumplimiento, consultores legales y algunos estudiantes de ética que aún no entendían lo que el mundo real le hace a la gente que confía demasiado fácilmente. La transmisión en vivo tenía otros 100 viéndola de forma remota. Uno de ellos, aunque ella aún no lo sabía, era su director financiero. Se paró con calma, con la corbata ligeramente floja, no por descuido, sino por comodidad. La sala estaba en un silencio sepulcral. Mi primer trabajo, comenzó, fue auditar reembolsos corporativos para una empresa que ya no existe. Y no existe porque nadie escuchó cuando se firmó la política. Pensaron que el papeleo era aburrido. Pensaron que el silencio significaba aprobación. Se equivocaron. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una cronología, de aspecto genérico, pero construida sobre la misma estructura que había usado en el memorando. Nadie se despierta y decide desmantelar algo. Sucede lentamente, y a veces el silencio es un regalo. Hasta que deja de serlo. Los guió a través de cláusulas, estudios de caso, resúmenes, pero incluso a través del profesionalismo, había algo personal en cada palabra. Cuando las personas en las que más confías comienzan a tratar el cumplimiento como una formalidad, cuando la integridad se convierte en un accesorio en lugar de una base, es cuando sabes que ya has perdido la sala. Cambio de diapositiva. Ahora, una simple cita en blanco sobre negro. La ética es lo que haces cuando nadie está mirando. La denuncia es lo que sucede cuando alguien finalmente lo hace. Miró a la cámara, la lente parpadeó silenciosamente, transmitiendo en vivo, emitiendo a cada rincón de un mundo corporativo que una vez lo ignoró. Y en ese momento, no fue mezquino. No fue vengativo. Tenía razón. Algunas personas piensan que el silencio es debilidad, dijo, con voz firme y tranquila. Pero a veces es solo el sonido de alguien eligiendo su momento. No dijo su nombre. No fue necesario. La audiencia dio un cortés aplauso. Él asintió, apagó el control remoto y bajó del podio con la gracia de un hombre que ya había ganado. En otro lugar, al otro lado de la ciudad, en un apartamento demasiado silencioso, su teléfono volvió a vibrar. Otro correo electrónico del director ejecutivo. Línea de asunto, aviso formal, cambio de estado. Por la presente, queda suspendida, con efecto inmediato, a la espera de los resultados de la revisión externa. Le recomendamos encarecidamente que contrate a un asesor legal. Cualquier comunicación interna adicional debe realizarse a través de los canales legales formales. Sin calidez. Sin lugar a interpretaciones. Sin más ilusiones de control. Dejó caer el teléfono, no gritó, no lloró, porque ya no quedaba nadie para quien actuar. Se dio la vuelta, mirando por la ventana a una ciudad que seguía moviéndose, indiferente. El horizonte no parpadeó. El mundo no se detuvo. Y en algún lugar, en una computadora portátil aún abierta a la transmisión en vivo, la última imagen de él permanecía, sonriendo débilmente, agradeciendo a la audiencia. Saliendo del escenario por la izquierda, sin fanfarria. No había gritado, no había suplicado, solo esperó. Y cuando fue el momento adecuado, se aseguró de que ella escuchara el silencio.